conferencia e invitamos a la arquitecta Jazmín de la Vega, quien nos hablará sobre la realidad y el futuro de la infraestructura en Guatemala. Bienvenida, Jazmín, el escenario es suyo. Puede subir. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes por tercera vez. Gracias, Javier, por la invitación. Siempre he compartido con Expo Construir presentaciones como empresaria, presentaciones en lo particular como mujer en la construcción, y también el año pasado pues tuve el honor de representar en la revista Construir tomar el premio de Mujer Destacada en la Construcción. El día de hoy comparto con ustedes la vivencia que tuve como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para darles a conocer lo que es cómo está el área de infraestructura de todo el país. Compartirles un poco sobre qué fue lo que encontré cuando llegué al Ministerio de Comunicaciones. Pues la realidad es esta, es una realidad que viene, diría yo, de unos 3 gobiernos anteriores, que se resume con una deuda que viene arrastrada desde ese tiempo de más de 14,000 millones de quetzales, una ejecución presupuestaria de 5,890 millones. El presupuesto, para comentarles, el presupuesto del ministerio es anualmente de 5,890 millones de quetzales. La campaña es nuestra ejecución, tal vez ahí está mal puesto. En una oportunidad, lo ideal es gastar 500 millones de quetzales mensuales para poder ejecutar la obra pública de todo el ministerio. Se encontraron 1,400 contratos de proyectos. De estos, pues muchos proyectos suspendidos, la mayoría de proyectos, los proyectos que estaban en todo el país estaban suspendidos en ese momento, con la deuda de más de 1,000 contratos de Covial no ejecutados. A diciembre del 2023 se suscribieron contratos sin respaldo presupuestario. Se le dio muchos anticipos a los contratos, y en la red vial desatendida completamente, paralizada, suspendida, sin limpieza, sin señalización, sin ningún tipo de tratamiento debido a la falta de confianza en autoridades anteriores. No se pudieron sacar los eventos porque el sector privado no quiso participar en esas juntas directivas. Esa es la realidad. Sin embargo, este año se pidió al sector privado que se incorporara para poder sacar ya nuevos eventos de Covial. Ya se ha logrado sacar nuevos eventos en Covial de limpieza en todas las carreteras. Asimismo, juntas directivas en vivienda, por ejemplo, en FOPAVI, la junta directiva desarticulada también. Se logró volver a articular el sector privado en esa junta directiva y volver a caminar con los subsidios de vivienda. Todos los contratos que se encontraron de obra en ejecución estaban, yo uso la palabra, bueno, se puede llegar hasta el 40%. Estaban completamente topados los contratos, ya sin ninguna movilidad para poder continuar con algo extra. Las escuelas estaban pagadas hasta el 90%, muchísimas escuelas en todo el país, cuando en su momento solo tenían un avance físico de 30-40%. Hubo que demandar a las empresas para que
al final reaccionaron y fueron a terminar las obras. En eso fue lo que terminó eso. Una desorganización completa del recurso humano, 3.500 contratos de familias completas. Yo ordené auditorías en todas las instituciones, hay mucha papelería que no existe, se quemaron papelería también y muchas arbitrariedades en las contrataciones. Digo arbitrariedades cuando muchos contratos resultan con un proveedor único. Eso ustedes saben, sector privado, que ni siquiera debe darse en el sector público. Siempre se debe someter a licitación, a cotización y calificar proveedores, pero no tener contratos con dedicatoria a un proveedor o con dedicatoria a un material en especial. Encontré unos edificios escolares de hasta 89, 90 millones que solo se hacían con un material Lego PVC, que eran como piezas que se iban armando, y Océano se orientaba a comprarle a un solo proveedor. Acciones y logros. ¿Qué les puedo hablar de las acciones y logros que tomé en los 4 meses que tuve en el ministerio? Tuve que haber denunciado mucha corrupción y fraude, que fue lo que se encontró por todos lados. Me di a la tarea de ir a nivel nacional, y cuando les digo a nivel nacional es a todo el país. Me recorrí todo el país visitando cada una de las obras para poder evaluar sus avances físicos contra sus avances financieros reportados y tomar las decisiones de qué se podía hacer con esa, en especial en la red vial, que es la que ocupa el 75% del presupuesto del ministerio, y entre red vial y puentes. Yo fui a cada uno de los lugares y ahí tomé decisiones. Bueno, esta obra está suspendida, es factible, levantémoslo. Hay obras que realmente no valía la pena porque estaban ejecutadas por contratistas que a todas luces se veía que no las iban a sacar adelante, que así como estaban tiradas, así como llevaban el 80%, 90% pagados, igual no iban a salir adelante. Entonces, todas esas obras, lo que se hizo, se rebajó de los contratos para poder, es más rápido venir y volver a licitar y tardarse 6, 8 meses que venir y tratar de ver que terminen esas obras. Asimismo, implementamos se hizo también una verificación y comparecencia de personal, se mejoraron y remozaron escuelas y centros de salud, se hicieron eventos de mobiliario para entregar, se está entregando en este momento 1.240 pupitres en 149 escuelas en 17 departamentos. Se implementó un Plan Nacional de Vivienda. Tal vez comentarles, esto es importante en este sector, es importante darlo a conocer. Mañana precisamente se inaugura este nuevo Plan de Vivienda. Se cambió ya la figura del FOPAVI, que ustedes conocen, que las personas que quieren acceso a la vivienda tienen que pasar por un proceso de calificación y después les dan a conocer quiénes son las desarrolladoras y se van a construir con el subsidio de FOPAVI. Eso se cambió porque había mucha corrupción, eran las mismas desarrolladoras en todo el país, estafaron a muchos usuarios que quisieron su vivienda, fueron estafados, les pidieron el dinero, la parte que ellos tenían que poner, e incluso hasta el subsidio, y al final nunca llegó la construcción a su lugar. La figura se está cambiando. ¿Cuál es la figura que utilizamos? Venir y trasladar los recursos que se tienen para vivienda al crédito hipotecario nacional. Entonces ya una entidad seria como Crédito Hipotecario Nacional se encargará de calificar a cada uno de los que quieran tener una vivienda
y mañana, viernes, habrá una feria de la construcción. Bueno, es una feria que va a estar en el Parque Central, en donde se pone a disposición desarrolladoras interesadas en desarrollar estos proyectos. Ya es el crédito hipotecario el que califica, el crédito hipotecario es el que da el financiamiento. O sea, se puede acceder a viviendas de 300,000, 400,000, 500,000 con préstamos de crédito hipotecario nacional, y el subsidio que da el gobierno en este caso sirve como el enganche para poder obtener la vivienda. Posteriormente, hicimos un plan Semana Santa. Se hizo un plan Semana Santa, bueno, me faltaba un inciso ahí, que los contratos que se encontraron que estaban fuera de precios de mercado, lo que se pidió es una compensación en obra, demostrando obviamente que 2 más 2 son 4 y no 6. Entonces, eso es lo que se ha logrado a la fecha. Posteriormente se hizo un plan de Semana Santa con las diferentes unidades ejecutoras, tomando el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ustedes lo vieron en las carreteras turísticas, se mandó a señalizar, a limpiar, a poder quitar los derrumbes que hubo, que durante 4 años no se había hecho. Se hizo el primer evento con transparencia para la adquisición de 300 eventos de limpieza, bacheo y señalización. Asimismo, se entregó la pista de taxeo del aeropuerto La Aurora, que estaba suspendida por invierno en pleno verano. Bueno, posteriormente se hicieron también 72 operativos. En la Dirección General de Transporte se le dio actividad para que realmente supervisaran y hicieran la labor que les correspondía. A la fecha se está ejecutando el plan invierno, que es un plan donde se detectan eso fue lo que yo propuse, un plan donde se detectan las vulnerabilidades que existen en todo el país para poder atacarlas ahora que viene en invierno. Visión de futuro. ¿Qué viene para el futuro? Para el futuro se queda un fortalecimiento institucional del ministerio, ya reorganizadas todas sus unidades ejecutoras, con implementación de departamentos de costos que no existía, con implementación de supervisores regionales en todo el país. Se queda un gobierno electrónico donde sistematiza todos los procesos. Se queda también el combate a la corrupción a través de un portal que se inauguró la semana pasada, que es sobre un portal donde ustedes se pueden meter y chequear todas las obras que están del Ministerio de Comunicaciones. Todos los datos deben de meterse todos los días o en el momento en que se haga un nuevo evento. Se priorizaron los proyectos en la ejecución presupuestaria. Al mismo tiempo se inició la certificación en la norma ISO 37001 de 3 unidades ejecutoras. Esta norma es antisoborno, se hizo para para Provial, que es el que está en las carreteras, y para la Dirección General de Transportes. Asimismo, se hicieron nuevas licitaciones, ya están paquetes preparados para hacer nuevas licitaciones de la red primaria, secundaria y terciaria y de caminos rurales. Se trabajó en el fomento a las alianzas público-privadas para la construcción estratégica de la red vial. Se trabajó en conjunto con Municipalidad de Guatemala en la construcción del Metrorriel. Municipalidad de Guatemala va a llevar a cabo la línea blanca del Metrorriel y el Ministerio de Comunicaciones se va a encargar de la línea azul de Metrorriel. Asimismo, se van a construir pasos a desnivel claves como el del Frutal y el de la 24 calle para el desfogue del tráfico que se da en esos sectores. Se trabaja también en un futuro en la habilitación de la línea férrea de Fegua para carga. Bueno, a futuro también viene ya la habilitación
de los puertos principales, de las salidas a las diferentes fronteras del país. Llámese el tramo de Teculután, Mayuelas, Puerto Barrios, así como la autopista de Escuintla, Puerto Quetzal, ya con el modelo de alianza público-privadas. Se va a atender las rutas secundarias y rurales para dar conectividad y desarrollo a las poblaciones. Asimismo, las carreteras principales, ya les había hablado, con las fronteras ya está en ejecución. La ruta a El Salvador, si ustedes van en este momento a El Salvador, se dan cuenta que el proyecto que estuvo tirado por 8 o 10 años, donde todos circulábamos a El Salvador hacia la frontera de Valle Nuevo y a la frontera de San Cristóbal, se queda en ejecución, ya se queda trabajando, ya no es un proyecto lleno de baches, sino ya se está trabajando en el mismo. Asimismo también en la frontera que da hacia México, que la de Huehuetenango hacia La Mesilla. Se queda también la construcción del anillo regional a futuro, porque el proceso que está actualmente se anuló. No era un proceso claro, no era un proceso transparente, debe volver a licitarse, solo se queda un tramo que está en este momento en ejecución. Se queda también un plan de disminución de la brecha digital, un mejoramiento de puertos, aeródromos y aeropuertos, así como un cambio en la vivienda, un nuevo programa que se va a hacer, que le llamamos cambio de piso de tierra por piso de cemento, que esto es bien valioso porque aparte viene conectado con la salud de la población. O sea, no es posible que los niños estén jugando en la tierra y en la tierra están comiendo. Se les va a poner piso de cemento y revocado en las paredes de las viviendas. Asimismo, diferentes construcciones de escuelas, hospitales, pero ya con priorización de hacer hospitales y escuelas en sectores necesarios, porque encontré también hospitales grandísimos, escuelas que parecen universidades en potreros, o sea, áreas que solo hay potreros alrededor, no hay población a cual atender. Esos proyectos se suspendieron. Asimismo, también la certeza jurídica, bueno, que ya les había explicado, de las escrituras que se van a dar en el área de FOPAVI. Esto es lo que tengo que compartirles, que he logrado hacer en el tiempo que estuve en el Ministerio de Comunicaciones, desde su reordenamiento, desde su rehabilitación de muchas unidades que, digo yo, estaban dormidas, se levantaron, se activaron y empezaron a trabajar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La invito a... Esto me lo da a mí, no hay problema, para que tome asiento. Muy bien. Primero, las gracias por acompañarnos, las felicitaciones por todo lo que se estaba haciendo, pero tengo que empezar con una pregunta casi que obligada, y es, cuando la invitamos a participar era ministra y hoy es exministra. La pregunta es cómo se siente, cómo está, qué pasó. Lo que nos quiera contar, obviamente. Ok, bueno, tal vez le diría yo que en el tiempo que estuve en el ministerio, que traté de hacer todo esto, llega un punto en que obviamente la corrupción es un elemento con el que cuesta trabajar. Asimismo, también elementos de tipo político, o sea, de tipo políticos, compromisos políticos, que en ese momento influyen para poder trabajar como debe ser. O sea, yo siempre trasladé, quiero hacer lo que hay que hacer, pero como debe ser. Lamentablemente, cuando influye el elemento político y el elemento político se traduce a lo que es la parte técnica, la parte que usted está llevando a cabo como infraestructura tan importante para el país, no se puede avanzar. No se puede avanzar porque no se puede cumplir con compromisos
Yo lo expliqué en una oportunidad sobre esto de mi salida. Hay procesos que deben de darse y deben respetarse. Si yo estoy, por ejemplo, construyendo una carretera, pero esa carretera pues lleva un proceso de construcción, tanto una ruta nueva como un recapeo, como un mantenimiento, lleva un proceso. Usted no puede parar ese proceso, porque si usted para ese proceso es como dar marcha atrás. Yo peleé mucho porque yo diría los compromisos de pago con las empresas que tengo en ese momento, porque no puede venir usted hasta en un año más, puede ya limpiar la casa y empezar a trabajar con nuevas empresas. Pero en el momento que usted hace un compromiso, usted lo que tiene es lo que tiene que continuar, porque no le queda otra. O ponemos en riesgo la red vial del país. No podemos poner en riesgo y decir, bueno, esto ya no lo hago, lo tengo que continuar bajo estándares de calidad, estándares de supervisión, pero se necesita también una frecuencia financiera de pago para poder cumplir con esos compromisos. Sin embargo, los lineamientos fueron buenos, se va a cancelar cada 3 o 4 meses las obras. O sea, ¿con qué propósito? Realmente en ese momento se destruye realmente lo que usted está haciendo. No puede continuar, hoy viene, se tarda, ustedes lo saben, que están acá en construcción. Si yo llevo a cabo, por ejemplo, estoy llevando a cabo un recapeo, yo vengo, quito el asfalto, levanto el asfalto, lo llevo a trituración, pero necesito posteriormente colocarlo. Si no tengo pago para ese contratista al mes siguiente sobre lo que ejecutó, y en carreteras son millones, estamos hablando de millones. Si yo no tengo los recursos financieros, la red se destruye porque siguen circulando los vehículos. Si es una red nueva, lo mismo. Hay un tiempo para poder venir, ponerla sobre la terracería, la base, luego pone usted la subbase, luego la imprimación. Pero si en ese momento yo estoy, por ejemplo, he fundido en un mes, fragua el concreto, pero si a mí como contratista me pagan a los 3 meses o 4 meses, ya no puedo poner la segunda capa de asfalto. Entonces es la parte técnica la que debe priorizarse. Debe priorizarse la parte técnica ante la parte de manejo político, diría yo. Entonces, si no llegamos al resultado final, ni somos responsables de lo que estamos haciendo. Clarísimo. Vamos a ir un paso más atrás entonces ahora. Okay. Y siempre me gusta hacer esta pregunta cuando tengo una mujer en estos roles de liderazgo, porque siento que hay que seguir promoviendo esto y la sociedad está cada día mejor gracias a eso. Pero, ¿qué retos tuvo como mujer para llegar a un puesto de liderazgo, a un puesto en un ministerio? ¿Cómo encontró esa posición y cuáles fueron los principales desafíos que tuvo en ese sentido? Bueno, el principal desafío pues es llegar una mujer a dirigir un ministerio tan grande, porque ese es el ministerio, bueno, aparte que es el ministerio de obra, de servicio, de ejecución, llegar a dirigir un ministerio tan grande que repercute en todo el país y en todo lo demás, solo se puede hacer con el conocimiento del mismo. Yo me formé, yo crecí en el Ministerio de Comunicaciones, estuve ahí 10 años, en diferentes instancias, en vivienda, estuve en el área de caminos, estuve en el área de escuelas, o sea, yo ya conocía el Ministerio de Comunicaciones. Eso me ayudó el haber ido a conocer todos los proyectos en todo el país, también me dio fortaleza, me dio una buena receptividad, diría yo, receptividad con los ingenieros. Hay muchísimos ingenieros especialistas en carreteras, en puentes, en todo, pero el conocer usted el trabajo, el conocer el lugar es más fácil. O sea, es más fácil, ya usted solo les traslada su dinámica de trabajo, la dinámica gerencial, los objetivos, hacia dónde va usted y qué es lo que quiere. Y la verdad, se formaron equipos muy buenos que respondieron a toda esta dinámica. Ahí están los resultados.
Qué bueno. Tenemos ya preguntas de la audiencia. Les recuerdo que desde el aplicativo, en Preguntas al Ponente, si tienen preguntas pueden hacerlas y las trataremos de contestar. Nos quedan 5 o 7 minutos de panel, pero la primera pregunta que nos la hace Edgar es ¿por qué no se reestructuró el presupuesto para pagar y dar continuidad a los proyectos de infraestructura que sí están acorde en avance físico versus avance financiero? O sea, el presupuesto siempre estuvo abierto. Claro que se dio continuidad a los proyectos, y lo que les comenté cuando hice mi exposición. Inicialmente evalué y lo hice yo misma en campo con los reportes de avances físicos y financieros de las obras y se tomaron las acciones necesarias. Si tenía más avance financiero, bueno, señores, tienen que continuar. Y así se hizo, y en lo financiero también, o sea, en lo físico igual. Sí se reactivaron proyectos que se encontraron, porque al final es la red vial del país. Otra pregunta de otro Edgar. ¿Tienen previstos modificaciones a la ley de alianzas público-privadas para atender los proyectos que mencionó que se están planificando efectuar bajo este modelo? Mire, la ley de alianzas público-privadas ya está aprobada por el Congreso, o sea, gracias a Dios se dio la apertura con la ruta esta Escuintla-Puerto Quetzal. Esto ya abre la puerta para poder continuar con nuevas alianzas público-privadas, por supuesto. Yo siempre expuse que el gobierno no tiene los recursos necesarios para echar a andar todo tipo de proyectos. Necesita realmente de la empresa privada y de estas sus alianzas para poder continuar. Javier, para que vean que no solo Edgar pueden preguntar, sí, y eso está muy bien. En tema tiempo, ¿cuál es la proyección para finalizar el anillo regional? Yo como les comenté, únicamente continué con uno de los tramos que estaba en ejecución en ese momento. Los otros tramos del anillo regional únicamente se quedaron licitados, pero cuando vemos con detalle qué pasó con esos tramos, había un fenómeno también que logré cambiar y que eso tiene problemas en todo el país. Se eliminó, diría yo, o se dejó de fortalecer la unidad de derecho de vía. Entonces no es posible que todos los tramos del anillo regional, que muchos proyectos de carreteras, muchísimos proyectos como por ejemplo el de libramiento de Cocales, todos con problemas de derecho de vía. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó, o sea, se trabajó al revés. Primero se licitaron los proyectos y luego cuando se llega a la ejecución de los proyectos, resulta que no se pueden ejecutar porque los derechos de vía no están libres, cuando debe ser al revés. Ahora se quedó fortalecido ese departamento de derecho de vía para que previo a una licitación se haga. Y en los demás tramos del anillo regional, sinceramente, en el departamento de costos vimos que lo que se quedó licitado, porque solo licitado se quedó porque no tenía respaldo presupuestario, los costos estaban arriba de mercado. Entonces yo pedí que se volviera a cuantificar estos proyectos y que se volvieran a licitar y que se les dejara, que se hiciera un espacio presupuestario para hacerlos. Excelente. Una pregunta anónima nos dice, ¿cuál fue el reto más grande durante su estadía y cómo lo llevó a cabo? ¿Cuál fue? El reto más grande durante su estadía en el ministerio y cómo lo llevó a cabo. Creo que el reto más grande para mí fue encontrarme con tanto contrato abierto. O sea, era increíble, eran 1.400 contratos y cómo tomar una decisión pero esos 1.400 contratos paralizados en su totalidad. Unos contratados, otros con anticipos, otros con suspendidos en su mayoría, toda la red vial suspendido, como les comento, escuelas. Entonces el reto fue clasificar todo esto y priorizar, o sea, priorizar cuáles eran las rutas principales que debíamos de echar a andar, las escuelas, los hospitales, y al final se logró también ver contratos
problemáticos como para venir y tomar decisiones. Prácticamente fue como una priorización y clasificación. Excelente. Última pregunta de la audiencia que voy a hacer y luego una mía y con eso cerramos. La de Ángel, que dice, en su opinión, ¿los acuerdos políticos son un obstáculo para que los resultados sean satisfactorios en la ejecución de infraestructura? Sí, por supuesto, y este fue uno de mis problemas. Bueno, realmente el que motivó mi salida del Ministerio de Comunicaciones, lo digo abiertamente, el componente político, independientemente de que intereses políticos por todos lados, yo decía de los 7 días, porque 7 días trabajé en el tiempo que estuve en el Ministerio de Comunicaciones, dejé mi familia, dejé mis amistades para poder venir y ponerme al día en lo que estaba afrontando. Sin embargo, de esos 7 días, 3 días estaba en el Congreso. 3 días citada en el Congreso, sin almorzar, todo el día con una bancada, con otra, con intereses por aquí, que quiero mis obras, que no, que por aquí. Entonces sí cuesta trabajar cuando usted tiene la presión política. O sea, esto, cuando yo estuve en el ministerio hace unos años, era diferente. O sea, el ministerio era un ministerio técnico completamente, un ministerio con una infraestructura que llevaba parámetros de desarrollo y así se llevaba a cabo. Pero ahora el ingrediente político estaba por todos lados. En el Congreso, como le digo, aquí, que por qué no hacemos, que los proyectos, ok, es que estén ellos interesados en llevarle el beneficio a la población, pero nos quitaban 2 o 3 días de nuestro trabajo en sí, que yo los usé en fines de semana, pero también el tema que le digo del manejo financiero de la cartera de comunicaciones con priorizaciones políticas. Eso no permite avanzar como lo hacemos en iniciativa privada. Claro. En privada tenemos nuestro presupuesto y nos vamos, pero cuando no, porque tal cosa, no porque hay que pagar aquí, no porque hay que pagar allá, es bien complicado. Me imagino que sí. Última pregunta y para cerrar, no sin antes darle las gracias por este espacio que nos dio. ¿Qué viene en el futuro profesional? Bueno, en mi futuro profesional, así como he estado en otras oportunidades acá, he estado como expositora de la empresa que formé desde hace 25 años, igual como mujer. Ustedes agradecer, pues el año pasado me dieron el premio de Mujer Destacada en la Construcción, pues regresar al sector privado, que es de donde salí, de donde me invitaron para participar en el sector público que ya conocía, porque veámoslo, yo estaba en un sector privado, me invitan a un sector que yo ya conocía, para dinamizarlo, regreso al sector privado con todos ustedes, con la visión, obviamente, de gobierno, o sea, cuál es la visión ahora de gobierno, y desde el sector privado voy a seguir luchando porque la visión de gobierno, que es al final una parte de la infraestructura del país, de todos nosotros, todo el sector privado, en la medida que las alianzas público-privadas, en la medida de que proyectos como la VAS, por ejemplo, que tengo entendido que también se va a ampliar en otro ramal, y proyectos como estos o como Escuintla, Puerto Quetzal, como otros planteamientos más se puedan llevar a cabo desde acá, desde el sector privado, también tenemos que velar porque el sector público ejecute, pero que ejecute con prontitud. Nuestro país no puede esperar más. La red vial ha estado abandonada por 3 periodos completos. ¿Merece un aplauso? Claro que sí. Y nuevamente mis gracias. Gracias.